Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Estamos arrancando en vivo Desiguales por la televisión pública. Luli, ¿cómo va? Bien, nuestro falso ¿Todo viernes, tranqui? ¿no? Sí, es un ¿Viste qué jueves rápido que pasó se la celebra. semana? También es un casi viernes para el resto de la Y en población. general sí, ¿no? Ya Sí, estás viene ahí. muy bien. Tac. Bueno, y no es cualquier casi viernes, digamos. Es un casi viernes, es el fin de semana anterior, lo que se nos viene a las PASO. Y por supuesto, en modo campaña intensa. Vamos a arrancar por lo que está haciendo no en este momento, después les contamos lo que está haciendo en este momento, pero en la recorrida de Sergio Massa, precandidato a presidente por Unión por la Patria, por supuesto también ministro de Economía, que estuvo en la provincia de Córdoba, un gran desafío en esas provincias en donde en general al peronismo o a este sector del peronismo, Unión por la Patria, Frente de Todos, le cuesta bastante y tiene que sacar una buena cantidad de votos para después sumar en la nacional porque son distritos muy densamente poblados. Habló Sergio Massa, hizo referencias a definiciones del gobernador electo Jair Llora, lo compartimos. Yo creo que Martín explicó con una frase las dos miradas de país que hay en este momento, ¿no? La de ellos que todo lo deciden en las 60 manzanas alrededor de la Casa Rosada, pensando en términos muy porteños, y la de aquellos dirigentes que no somos de la capital, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera entendemos que hay un desequilibrio que hay que equilibrar. Bueno, justamente Desiguales se caracteriza, creo yo, por ser federal, ¿no? La televisión pública se caracteriza por ser federal. Vamos a charlar en minutos nada más con el gobernador actual y electo, además, reelecto, mejor dicho. Hablo de Gustavo Melella, de la provincia de Tierra del Fuego. Esto va a ser en minutos. Y también Pablo decía, ahora Sergio Massa no está en Córdoba. Sergio Massa ahora está aquí en la ciudad de Buenos Aires en un encuentro con 2.000 empresarios pymes. Así que cuando hable seguramente iremos en vivo a escuchar qué está diciendo. Pero nos preguntamos mucho, Pablo, aquí, y creo yo, se le pregunta a todo el periodismo, incluso el votante, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de Cristina? ¿La vamos a ver en actos políticos? ¿La vamos a ver recorriendo el país? Y hoy tuiteó. Y yo creo que este tuit refleja un poco su modo de campaña 2023, porque viene acompañado este texto de una foto con el candidato a intendente por La Matanza, Fernando Espinosa. Recibí a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha en el municipio. Me impactó el desarrollo del polo científico, tecnológico y de innovación productiva que va a ser en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas, junto a los característicos chalet de este barrio creado por el general Perón. Bueno, caracteriza efectivamente ese proyecto, pero lo interesante aquí es, como decía Luli, un modo de intervención directa de Cristina en un municipio que va a tener una interna, que efectivamente tiene a una candidata, también a una precandidata a intendenta que le va a disputar a Fernando Espinosa. Es decir, de alguna manera Cristina decidió jugar ahí de manera muy localizada. Este es el video que también se difundió donde Fernando Espinosa le muestra las características de estos proyectos. Pero más allá de eso, puntualmente es el modo en que Cristina, bueno, decide intervenir en campaña, en este caso de manera muy local. Algo interna, recordemos, en La Matanza, ¿no? Por eso, claro, no es menor para nada. Bueno, Pablo Ibáñez, que por supuesto va a estar hoy con nosotros, se mete en los caminos de la campaña, no solo de Unión por la Patria, sino también de Juntos por el Cambio. Eso de, ok, esta es la hoja de ruta, pero está este hecho, apareció esta declaración, apareció tal encuesta, se dio tal resultado en una provincia hace un par de semanas. Bueno, ¿cómo todo eso va moldeando la llegada al próximo 13 de agosto? Hoy tenemos una mesa en Desiguales referida a los intentos o a los proyectos de reforma laboral que están en programas de algunos sectores de la política. Muy fuerte respuesta por parte del gobierno, pero también de las centrales sindicales, a lo que planteó Dante Sica de eliminar el concepto de ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo. Así que vendrá Luis Campos y estará también Juan Manuel Otaviano, abogados laboralistas. Vamos a hablar puntualmente sobre esto, el momento de los salarios en la República Argentina, y también comentar un poco decisiones que tomó el gobierno en materia de impuesto a las ganancias. Así que sobre esto en un ratito nos metemos en profundidad. Y nos da pie esta mesa que vamos a tener para escuchar a Javier Milei, porque Milei, a través de redes sociales, no fue en un acto masivo ni mucho menos, contó su plataforma de campaña o lo que sería un eventual gobierno de la Libertad Avanza. Habló de la economía, por supuesto, pero también de lo que tiene que ver con la privatización de empresas del Estado y la eliminación de ministerios. Escuchen a Javier Milei.
Vamos a eliminar todos los ministerios salvo 7. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías y demás. No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho durante el año 2023. Además, avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas, incluidas Telam, la televisión pública, el Inca, INADI y todos los demás organismos que se utilizan como refugio de ñoquis de la política. Para un grupo selecto, pero muy Manhattan Ruiz para mí, Milei, ¿no? Muy ministro de ahorro postal. En otro momento se los contamos. Momentos de otra generación, Lucila. Googleen, Manhattan Ruiz, ministro de ahorro postal. Muy bien, gracias, Marce. Bueno, varias cosas sobre esto, ¿no? Después nos vamos a meter, pero tratemos de separar algunas cuestiones. Primero, el sentido de las empresas públicas. Otra vez en cuestionamiento. Por otra parte, los despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado como si efectivamente fueran ñoquis o estuvieran sobrando, o como si eso significara un ahorro en términos de recursos significativo. Y la verdad es que nos hemos cansado en Desiguales de mostrar que no, que eso es insignificante, que por lo que verdaderamente van es por la reforma previsional. Por ejemplo, ahí está el dinero que necesitan para el déficit cero. Bueno, no solo Milei en este sentido, pero lo vamos a hablar después también en nuestra mesa de reforma laboral, porque aquí también la reforma del Estado entra, por supuesto, y pega de lleno en trabajadores y trabajadoras del Estado. Y hoy también en Desiguales un informe de Flor Alcaraz súper interesante sobre un tema que quizás no está hoy en la agenda o tapa de los diarios, pero que nos interesa particularmente en Desiguales, y es los proyectos de ley que hay hoy en el Congreso sobre eutanasia. Así como decido vivir, elijo morir, sería un poco el lema de quienes militan hoy por hoy para que esto sea ley en la República Argentina. Ya hay en vigencia una ley de muerte digna, pero no se trata de eso, sino de poder decidir cuando tu cuerpo ya no es el mismo, cuando tu cabeza ya no es la misma, cuando tu vida ya no es la misma, poder ponerle un fin. Un informe con un invitado y todo súper, súper interesante hoy aquí en Desiguales. Bueno, y nos conectamos ya rápidamente con Tierra del Fuego. Está el gobernador, como decía, actual gobernador y reelecto gobernador Gustavo Melella en línea. Gustavo, ¿cómo le va? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales, saludamos. Buenas noches para ustedes y para toda la gente del canal. Bien, gracias a Dios. Bueno, Gustavo, ¿cómo está viendo en la responsabilidad que tiene, también efectivamente, además del cargo de gobernador y la discusión política general, la representación de la provincia de Tierra del Fuego, la campaña, el carácter federal de la campaña? Apareció en los últimos días la referencia de pituquitos de Recoleta, como si todo fuera muy porteñocéntrico, ¿no? O ambacéntrico. Sí, yo comparto y lo escuché a Yayor, al gobernador electo de Córdoba, con una mirada muy federal. Él no lo dijo en términos despreciativos de nadie, sino de que en muchos dirigentes políticos, y él no hace referencia al vecino de a pie, sino al político, muchas veces van al interior a dar clases, ¿no? A decir qué tenemos que hacer, cuando sabemos que esa mirada es netamente porteña, que no va más allá del obelisco, que desconocen la realidad del interior, que desconocen cada provincia, que desconocen los sistemas productivos de desarrollo, de empleo del interior del país. Así que eso es una mirada, nosotros lo venimos diciendo siempre. Nuestro gobierno nacional, con todos los aciertos y errores que podamos tener, tiene una mirada, ¿no? Desde el primer día, convocar a los gobernadores, trabajar con los gobernadores. En el día de hoy hubo una jornada de trabajo muy importante, perdón, el día de ayer muy importante, con Silvina Batakis, con Guado de Pedro, con otros, con ministros de Economía de provincias y ministros de Producción, para saber cuál es la realidad. Entonces creo que hay como dos miradas del país. Ese país que mira solamente Buenos Aires, solamente ese centro del país, y otra mirada de ese país grande, de esa Argentina grande, que todos deseamos, que es de norte a sur, este a oeste, respetando a cada provincia con su perfil, a cada argentino y argentina que nace y quiere vivir en su provincia, ¿no? Con lo mejor. Entonces, creo que esa mirada de Martín, la verdad, fue muy acertada. Nosotros, todos los gobernadores, la Liga de Gobernadores, venimos sosteniendo esta mirada federal, y creo que es lo que va a hacer que la Argentina crezca en serio
y no solo crezca la ciudad de Buenos Aires. Y Gustavo, Ahora, perdón, dale, sí. Luli. No, digo, y en esta campaña, gobernador, ¿usted ve que se intenta desde algún sector, usted por supuesto forma parte de Unión por la Patria, representar a esa Argentina profunda? Porque pienso, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Tucumán, aportan un gran porcentaje al padrón electoral, ¿no? Pero cuando después se habla de otras provincias es como, bueno, ¿y el resto del país? Como si en realidad no importasen mucho porque no suman muchos votos. No, yo creo que hay algo peor. Yo el otro día me recordaba cuando fue la elección de Misiones, no me acuerdo qué otra provincia más, juntos, la expresión del expresidente Macri, que dijo, estas elecciones no son significativas. Eso es tremendo. Lo que está diciendo es que como no hay una gran población en algunas provincias, esos votos no son significativos, porque él mira el centro del país nada más en términos de cantidad de votos. Y la verdad que esa mirada es mezquina, es errónea, va en contra del federalismo, es de desprecio al interior del país. Entonces creo que hay sectores como el de ellos, como el de Juntos por el Cambio, que tiene una mirada netamente centralista, del obelisco, que no cruza la General Paz. Por eso creo que hay que estar atentos, y por otro lado nosotros tenemos una mirada bien federal, de mucha esperanza, ¿no? Y hoy Sergio Massa, estando en Córdoba, que uno puede decir, bueno, pero es un territorio adverso, pero él fue y tiene proyectos para Córdoba, pero tiene proyectos para Jujuy, para Tierra del Fuego, para Santa Cruz, para La Pampa, para Corrientes, Entre Ríos, para Mendoza, para todos. Entonces hay dos miradas. Por eso digo, esta mirada de Juntos por el Cambio, ni que decir de Milei, son miradas muy, y con respeto, muy centralistas, muy del obelisco nada más, y se olvidan y no entienden el interior del país. Bueno, Gustavo, lo mencionaba Milei, recién acabamos de compartir parte del programa de Milei y va de lleno, como otros espacios también, contra las empresas públicas. Entre ellas está muy presente en la campaña de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué significa una aerolínea de bandera, por ejemplo, para la provincia de Tierra del Fuego? Tremendo, miren, yo les voy a contar un dato. Cuando el país se cierra por la pandemia, y quizás algunos no lo sepan, dirigentes de su espacio, nosotros somos la única provincia que somos insular, somos una isla. Y se cerraron en ese momento, había problemas de fronteras. Gracias a Aerolíneas Argentinas, por ser nuestra aerolínea de bandera, los fueguinos y las fueguinas, no nos faltaron los medicamentos, no faltaron insumos, porque seguían yendo y viniendo y seguían trayendo a fueguinos y fueguinas que habían quedado varados, o al revés, argentinos, argentinas que habían quedado varados en nuestra provincia o extranjeros. No nos faltó nunca Aerolíneas Argentinas. Entonces, la verdad que quien tiene que garantizar esa conectividad, esa igualdad de oportunidades para el jujeño, el fueguino, el mendocino, el correntino, son las empresas del Estado. En este caso, Aerolíneas Argentinas, como tantas otras. Pero yo creo que es un discurso de campaña, y también hablaba de los empleados públicos, de los cargos políticos. Por ahí porque desconocen el Estado. Y eso es tremendo también, Eso es muy grave y muy preocupante, porque los cargos políticos, la mayoría cuando llega a un gobierno, tiene sus cargos políticos, se van con ese gobierno, pero tienen un gran desconocimiento. Espero, ojalá Dios nos libre no tenerlo de presidente, pero ya intentaron quitarnos un Ministerio de Salud y lo hicieron, y destruyeron el sistema de salud público. Entonces creo que en estas elecciones también nuestra mirada, nuestro espacio es defender la salud pública, la educación pública, el acceso igualitario a los servicios, defender las empresas del Estado. Y uno lo que quiere es que sean rentables y hay que trabajar, por supuesto, pero no, la privatización ya la pasamos y fue desastrosa. Pablo Ibáñez. No, estoy pensando, gobernador, en esta cuestión de lo federal, la representación, y usted mencionó a Massa en Córdoba. Hay una pregunta que a veces desde el AMBA no se termina de entender o no se termina de codificar, y a veces incluso los actores políticos. ¿Qué pasa en la franja media de la Argentina que habitualmente suele tener un comportamiento electoral parecido y al menos en los últimos años o en el último tiempo ha tenido una resistencia? Usted lo definió como zona adversa, Córdoba, pero también parece ocurrir con Mendoza, con Santa Fe, con algunos lugares de Entre Ríos, que hay una mala interpretación, no se le sabe hablar, hay lecturas erróneas sobre los intereses. ¿Qué interpreta, sobre todo como un gobernador que además tiene una mirada particular desde la Argentina?
A ver, yo creo que nosotros desde nuestro frente tenemos que hacer autocrítica y por ahí no hemos sabido transmitir el mensaje o interpretar qué necesitaban algunos pueblos, como el pueblo cordobés, el pueblo santafesino. Digo, tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Por ahí a veces la rivalidad, el enfrentamiento con algunos sectores productivos nos ha llevado a enfrentarnos con poblaciones que productivamente caracterizan a una ciudad, un pueblo. Se refiere al campo, Eh, gobernador? ¿Se refiere a la zona del agro? Sí, al campo o a otros sectores, digo, ¿no? Y realmente no hemos tenido, me parece, una mirada de integración a veces con ellos, ¿no? O por lo menos de discusión sana y discusión política también. Porque la verdad es que hay que reconocer que hay gobernadores que hacen un gran trabajo en esas provincias. Entonces, creo que a veces nos ha faltado ese diálogo, por las circunstancias que nos tocaron vivir, por lo que sea, pero creo que tenemos que hacer autocrítica. Yo creo que en ese sentido nuestro gobierno, digo, insisto, vuelvo a lo de antes, con aciertos y errores, ha tratado de acompañar a todos los sectores, ha acompañado a todas las provincias, porque no se ha negado ningún ministerio a trabajar con los distintos gobernadores, pero quizás no lo hemos sabido transmitir, no lo hemos sabido hacer de la forma que ellos lo necesitaban. Y yo creo que en eso Sergio Massa tiene esa mirada de ponerse al lado de cada uno de los gobernadores electos, pero cada uno de los pueblos y cada uno de los sectores productivos. Por eso yo resalto que su forma de ser, yo creo que va a ayudar muchísimo en este sentido, a acompañar a que el cordobés se sienta bien cordobés y se desarrolle y crezca en Córdoba, que el santafesino sea bien santafesino y crezca en su provincia. Lo mismo con el fueguino, que el fueguino se sienta que es parte de esa Argentina grande y crezca y se desarrolle en su provincia. Ahora, Yo Gustavo, confío en su mirada federal. le escuché una definición respecto de lo que desea sea el próximo presidente, y es pacificador en términos de la grieta, las divisiones, etcétera. Mi pregunta acá, y muy vinculada a lo que preguntaba Pablo y la respuesta que usted estaba dando, es ¿cómo se hace para generar esos consensos o ese bajar decibeles o evitar la violencia política cuando en la confrontación de modelos del otro lado lo que se busca es imponer determinada característica de relación entre distribución de la riqueza y la situación de las personas más vulneradas? Es decir, ¿cómo se hace para ser una autoridad pacificadora en los términos en que usted lo planteó, sin ceder, sin conceder? Porque la sensación es que siempre los que conceden son los sectores más vulnerados. A ver, yo creo que es la actitud, ¿no? No Yo es creo el que qué, hay es el cosas cómo. que no... Claro, yo creo que hay cosas que no se discuten. A ver, la distribución justa de la riqueza no se discute, la igualdad de oportunidades, para mi mirada, no se discute, la movilidad social ascendente no se discute, la generación de empleo no se discute, la defensa de la industria nacional y la producción no se discuten. A veces es el cómo lo haces, ¿no? Y la verdad es que yo también digo, no hay que entrar, siempre cuando yo era chico mi abuela me decía que te peleas cuando los dos quieren, si uno no quiere, no. Entonces creo que hoy vos escuchás el discurso de Milei, el discurso de, bueno, se me fue el nombre de una de las candidatas de Juntos por el Cambio, la tengo, de Bullrich. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. La tengo negada, perdón. Pero la verdad es que lo único que proponen es motosierra, topadora, destruir. Y esa no es la Argentina que queremos. Nosotros necesitamos un presidente que trabaje codo a codo con cada argentino y cada argentina, que donde todo sea válido. A ver, si decíamos antes lo que dijo Macri, que es terrible, nefasto, de que esta elección no son significativas, digo, queremos un presidente que sea significativo, un misionero, un santacruceño, correntino, un sanjuanino, todos. Entonces creo que nosotros necesitamos hoy en la Argentina unidad, necesitamos compromiso, el trabajar juntos, y eso lo encarna Sergio Massa. No Ahora, necesitamos grieta. gobernador, pensando en Tierra del Fuego, lo que tiene que ver con el subrégimen de promoción industrial, que ha sido atacado por parte de Juntos por el Cambio en algún momento, también de Javier Milei, ¿hoy cree que está en riesgo si gana algún partido político en las próximas elecciones? ¿Algún partido político en Por particular, supuesto. digo? No, digo, a ver, si ganan o Milei o Juntos por el Cambio, está en riesgo no solo el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, está en riesgo Tierra del Fuego, está en riesgo el país, porque fueron contra la industria nacional. Yo fui intendente de la ciudad de Río Grande, mi provincia. Es una ciudad netamente de trabajadores, industrial, tecnológica. 2015-2019, perdimos más del 50% del empleo registrado en la industria tecnológica, con las mentiras que decía el macrismo en ese momento. Y eso afecta al kiosquero, al taxista, al carpintero, al albañil, al electricista.
Entonces, la verdad es que con ellos sí se pone en riesgo. Por eso nosotros defendemos el subrégimen industrial de la industria electrónica, de la industria plástica, de la industria textil, que hoy la atacan muchas corporaciones y muchos empresarios del continente. Pero la verdad es que para nosotros Tierra del Fuego, la 19640, el subrégimen industrial, es la soberanía del país. Es la soberanía. Entonces, nosotros por eso vemos claramente que Sergio Massa tiene esa mirada federal de que sabe que cada provincia tiene un plan de ampliación, de desarrollo de su matriz productiva y lo respeta. Pero seguramente la gente de Juntos por el Cambio, que ya lo vivimos con el macrismo o Milei, van a destruir la industria nacional, insisto, no solo Tierra del Fuego, porque para ellos el discurso fácil es Tierra del Fuego que genera el déficit y todos los argentinos sufrimos. 200.000 habitantes, generamos un déficit en la Argentina. La verdad que yo creo que ese verso de porteño, perdón los porteños, yo los aprecio, tengo amigos y familiares, digo, pero ese discurso... Tengo un amigo porteño. No. Tengo Muchos amigos porteños y es una ciudad maravillosa como tantas ¿Quién otras. no tiene un amigo pero porteño? ¿saben qué? Esos economistas hablan de un escritorio cerquita del obelisco y no ven otra cosa. No, ni siquiera saben qué se produce en Tierra del Fuego. A veces uno no les contesta porque ya cansa, porque, digo, lo mismo le debe pasar a cualquier otro gobernador del interior. Claro. Pero realmente cansa que tengan siempre el mismo discurso y ya la verdad, tan barato. Pablo. Gobernador, hoy hablé con Daniel Scioli, que también participó en la reunión del otro día para el comando de campaña, y lo llevaba a pensar un poco en la elección del 2015, que tuvo esa particularidad. Uno lo puede comparar porque en algún momento también Scioli era un candidato que parecía resistido por algunos sectores del kirchnerismo. No ocurre exactamente lo mismo con Massa, pero hay un candidato dentro de Unión por la Patria. Usted en aquel momento, no sé si era intendente, pero digo, si tiene que mirar el proceso, ¿qué se puede aprender de aquella elección que tuvo, quizá mirado hacia atrás, que dio la impresión que no todos los actores de lo que era el Frente para la Victoria parecieron jugar a fondo para que esa elección sea buena y se terminó perdiendo en un balotaje por 2 puntos, pero se terminó perdiendo? Y eso tenemos que aprender, Pablo, no hacer lo mismo. A que todos tenemos que poner el hombro para que Unión por la Patria sea quien lleva adelante el destino, siga llevando adelante el destino del país en los próximos años. ¿Sabes por qué? Porque, y lo decíamos hace tiempo varios gobernadores, si tanto queremos a nuestro pueblo, tanto defendemos... Ahí está. Sí, yo digo, si tanto queremos a nuestro pueblo, tanto defendemos la clase trabajadora, tanto defendemos a los que menos tienen, tanto defendemos la industria nacional y demás, no podemos permitir que nuestro gobierno lo gobiernen aquellos que lo van a destruir y que van a hacer sufrir a nuestra gente. Entonces, realmente creo que tenemos que aprender en que la unidad está por sobre todo, que el proyecto está por sobre todo. Si Sergio Massa me cae más o menos simpático, si Agustín Rossi es más o menos simpático, perdón la expresión, son dos mangos aparte. Hoy nos importa el pueblo, nos importa la Argentina, nos importa la patria, la nación. Tenemos que trabajar y dejar todo para triunfar en las elecciones. Le hago una más porque es muy enfático hablando. Puede ocurrir que el 11 de diciembre usted sea gobernador y sea presidenta, por ejemplo, Patricia Bullrich, con quien usted es muy crítica en este momento y una advertencia de mucha gravedad. ¿Qué imagina ante un escenario, ante esa hipótesis? No, Pablo, prefiero no imaginarlo, pero... No, porque digo, yo estoy convencido... pensando cómo puede, se imagina una convivencia medianamente razonable entre que es una posibilidad. Digo, Sí, si a no ver, puede haber pero- si no imagina represalias, si no imagina una actitud agresiva por parte del gobierno central eventualmente en ese caso. Sí, yo primero estoy convencido que Unión por la Patria va a triunfar y Sergio Massa va a ser el presidente el 11 de diciembre. Pero si esto no llega a ser así, nosotros no somos gente combativa como nos quieren hacer aparecer a veces. No somos de tirar piedras, no somos incendiarios como son ellos. De nuestro lado va a haber mucha firmeza, con mucho respeto institucional, pero sin movernos de nuestros principios políticos y de nuestros principios sociales. Todo esto es lo que va a encontrar. Ahora, yo creo que si por esas cosas de la vida llega a ser presidenta, nuestro pueblo va a sufrir mucho. Nuestra gente va a sufrir mucho.
Entonces creo que, por eso vuelvo a la pregunta anterior, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible y no cometer los errores del pasado para que ese 11 de diciembre Sergio Massa, Agustín Rossi sean presidente y vicepresidente de la Nación. Gustavo, última. Está claro que su apuesta en la interna de Unión por la Patria es Sergio Massa. ¿Qué sentido político le da a la precandidatura de Juan Grabois? No, bien. Yo no lo conozco personalmente a Juan Grabois, pero es un gran militante, es un cuadro dentro del campo nacional y popular que merece todo el respeto y estoy convencido que al otro día, no sé si él, pero su gente acompañando y trabajando y en un futuro gobierno integrando, porque tiene mucho territorio y mucho respeto por los que menos tienen. Gobernador, le agradecemos mucho por su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias. Bueno, en un momento dice los caminos, decía recién, ¿no? Que van llevando a los diferentes, estrategias o incluso gobiernos. Y en minutos se mete el señor Pablo Ibáñez en los caminos de las campañas. Pero antes, ¿qué pasó? Lo último de la campaña de Juntos por el Cambio, el apoyo de María Eugenia Vidal, con voces a favor, con voces en contra, y una que le respondió, ¿sabes qué? Son 2 votos, mirá. Yo quiero expresar mi voto en libertad, en democracia y sobre todo cuando se trata de una contienda dentro de mi propio espacio, ¿no? Y poder hacerlo con esta honestidad y decirle a los argentinos por quién voto, con la convicción de que no solo Horacio Rodríguez Larreta, sino todo el equipo que lo acompaña, son la mejor alternativa para la Argentina de hoy. Yo hoy estoy muy contento, muy enorgullecido de que alguien del nivel, del valor de María Eugenia confirme o de alguna manera consolide la relación para seguir trabajando juntos. Claramente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su perfil. Y los dichos de Mauricio Macri son un aval a la candidatura de Bullrich. Mira, ¿Lo toma de esa manera? Yo nunca opino, y lo he dicho también acá un montón de veces, discúlpeme si me pongo aburrido porque repito y repito, yo no hago comentarios de alusiones personales dentro de Juntos para el Cambio. No las hice y no las voy a hacer nunca. Patricia, ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Larreta, como Vidal o en su caso Manes? ¿Se siente decepcionada, traicionada? No, son 2 votos, así que nosotros estamos por... Vamos a ganar por más de 2 votos, así que estamos tranquilos. Vamos a... Está muy bien. No son lo que yo vengo hinchando cuando me pongan esta canción desde las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Son 2 votos, me suena 3 empanadas. Sí, ¿no? Una son cosa por el exactamente estilo. 2 votos, 3 empanadas, 10 días Está muy para bien. que se defina esa cuestión. ¿Están todos en esta? No son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Es un poquito así, porque en realidad para mí fue muy larga la campaña. Y a lo largo de la campaña fueron muchos cambios de climas. Hace una semana, hace Literal, un mes y además, medio. tuvimos verano en pleno. Sí, pero además de lo literal, que Sí. me parece perfecto que lo digas, hace una semana y media, hace 3 meses, los escenarios de posibilidades, las expectativas de interna de candidaturas de paso a paso eran totalmente distintos. Estamos a 10 días y me parece, antes de meternos en los caminos de los candidatos, todo ese bagaje de cambios también generó una incertidumbre si por qué hace un año, por qué si hace 2 meses el escenario era otro, por qué ya podemos anticipar lo que va a ocurrir dentro de 10 días o dentro de 15 días. Más las encuestas, con los errores, más Errores lo que ha y pasado dificultades reales en función de cuántos contestan, cuántas Claro. personas contestan las Absolutamente, preguntas, ¿no? digo, más allá de la cuestión metodológica, evidentemente no sirven como instrumento de anticipación de los resultados Claro. electorales. Pueden servir de los climas, de ciertas percepciones, cosas más específicas de nichos pequeños o puntuales, pero no para esa percepción. Y las elecciones provinciales lo han demostrado y generaron un poco esa incertidumbre. Pues si en ese vaivén o en esa incertidumbre también navegan las estrategias, digamos. Navegan las estrategias porque además, si uno seguía por las encuestas o seguía por los climas, por ejemplo, vamos a empezar Sí. con Dale. Patricia Bullrich. Vamos. Patricia Bullrich está como una especie de ataque de nervio. ¿Por qué? Porque si vos hablas con los armadores de Bullrich, la PASO está ganada. ¿Ah, sí? Está ganada.
te dan 10, 5, 8 encuestas, en una gana por 4, en otra gana por 12, pero está ganada. No hay forma de perder. Ahora, si te guías por los comportamientos de Bullrich y por los comportamientos del entorno de Bullrich, no parece tan ganada. Si vos, lo he hablado con un consultor muy importante, con un armador muy importante, le decía, si vas ganando por 8 puntos, ¿por qué no haces la plancha y esperás que llegue porque no le sale. el 13 de agosto? O porque no estás tan seguro. Claro. Y hubo un quiebre específico en la elección de Santa Fe. La elección de Santa Fe, que ustedes recordarán, hablamos cuánto podía garpar electoralmente la campaña agresiva Sí, el de todo nada. Carolina Lozada, y evidentemente no le sirvió. Hubo eso con lo que fantaseó un poco Larreta, la aparición de un votante silencioso que entre dos opciones fue a Puyaro porque no le gustaba Lozada, y el resultado fue claramente beneficioso para Puyaro. Entonces hay una especie de ataque de nervio en el mundo Bullrich, porque los números que le acerca su consultor estrella, que le da mucha diferencia, más otras encuestas, lo muestran tranquila, pero el comportamiento de ella no termina de estar tranquila. Pequeños gestos, como el de Vidal, como el del radicalismo de Manes, la propia respuesta de hoy, que fue muy simpática. Es gracioso que diga son 2 votos. Exacto, pero no es nada cierto, digamos. Le preocupa. Le preocupa Sí. porque hay una especie, en una elección que se puede resolver por décimas. Como es la interna de Juntos por el Cambio. Exactamente. Vidal, aunque haya estado desangelada respecto a la Vidal de hace 5 años o hace 1 año y medio, la Vidal del 2021, sigue teniendo algún impacto, sobre todo hacia adentro Pero del además voto del PRO. Construye sentido en otros aparatos dentro Porque del propio construye espacio, ¿no? sentido de que en definitiva el poder o los actores de poder Están viendo empiezan otra a cosa. marcar su Ahora, preferencia. hay una sugerencia de que Mauricio Macri, en el cierre de campaña de Jorge Macri el lunes, Sí. Va a participar, pero de modo neutral, porque Macri también debe decir, bueno, si yo apuesto fuertemente a Bullrich y después la situación cambia, él también pierde mucho en el rol que va a cumplir. Macri va a estar mañana con Jorge Macri en Ciudad de Buenos Aires en la campaña, va a ser la primera gestualidad. Sí. El lunes es el cierre de campaña, todo está armado, lo está armando Jorge Macri para que estén Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Todos. Larreta. La foto de familia del PRO. Debería ocurrir lo que aplica la lógica que vos decís, que Mauricio Macri se mantenga equidistante. Ahora, Mauricio Macri, ¿fue neutral? No, está claro que no. Entonces, el poder sabe que Mauricio Macri no fue neutral. Claro. O sea, Si no se juega, el resultado, si gana Horacio Rodríguez Larreta, se declare o no se declare Ajá. Mauricio Macri a favor de Patricia Bullrich públicamente, entre los perdedores Claro. del lunes 14 va a estar Mauricio Claro. Macri si el ganador de pero la además, PASO es si Horacio Macri no Rodríguez. lo hace, va a haber olor a que está intuyendo que quizá la cosa no está tan ganada para Lo Bullrich. mismo que uno interpreta de por qué Macri fue la versión del Macri salvaje que habla en San Nicolás después que se entera de lo de Vidal. Digo el Macri salvaje porque es el Macri sin filtro, Claro. el Macri que habla en caliente, Sí. dijo eso. El que dice que no tiene palabra. Después tuiteó Claro. otra cosa porque le dijeron... Tampoco bajó tanto el tono igual en el Bueno, tuit, sí, ¿eh? pero tuiteó otra cosa. Sí, Bajó ese un poco el mensaje, tono, te pido perdón si tomó te lastimé, distancia, claro. pero bueno, pero esa diferencia. Ahora, en ese sistema también hay climas distintos, porque si bien uno advierte que en el bullrichismo hay cierta sensación de tensión, te vas al larretismo A ver, ¿cuál es el modo de y el larretismo? larretismo siguen con un manual. Ah, muy bien. Bueno, un abrazo para Rebord. Un abrazo para Rebord, que me parece que no lo tuvo todavía Larreta, ya le damos la Me placa parece que para no. cuando lo lleva. Larreta está hace 90 días, más allá de los vaivenes discursivos, depende del momento, con un método que dice yo tengo que ir ahí, no me tengo que pelear, no voy a criticar a Patricia Bullrich, tengo que armar, tengo que estar con los radicales, buscar votos, lo que llaman ellos, y hay cierta empatía con lo que por momentos plantea Sergio Massa, que son las mayorías silenciosas. Que en algún momento los que no manifiestan, los que no tienen una simpatía abierta, los que no están enamorados de un candidato, los que no son intensos, sí tiene mucha intensidad Patricia Bullrich, sí tiene intensidad Javier Milei. Larreta
yo no me imagino nadie con una remera que diga Larreta No, ni siendo viral Porque- en Twitter por una porque no campaña a tiene favor eso, suyo. pero porque además no genera eso, no es un perfil de un candidato emotivo. No, de hecho, se Justamente viralizó su un video de capital- él bailando muy complejo. Bueno, pero además de eso digo, Muy su complejo. capital fue Te quiero de ver hecho, bailar el bailecito a vos, ¿eh? Un Baila- día sonó chacarera, me hiciste bailar un chamamé. Nada, lo quiero Así decir, está estamos. grabado. Digo, su capital fue en su momento ser la moderación de la moderación. La moderación es la antípoda del tipo que genera fervores, que es lo que genera Patricia Bullrich cuando iba a Formosa a vestirse de presa. Sí. Entonces tiene esa diferencia, entonces Larreta apuesta a eso. ¿Qué dice Larreta? Que su método está claro, que no va a haber ningún ensayo sobre la hora de bala de plata porque no hay nada que modificar, porque según el criterio de ellos esto va lento y progresivamente hacia una victoria de Horacio Rodríguez Larreta en la Bien. PASO de Juntos por el Cambio. Dicen que hace 20 días se produjo un quiebre, Burri primero se estancó, después empezó a bajar y Larreta empezó a recuperar algún. Te cierro con esto, hay como una encuesta un poco mítica, un poco mitológica en el mundo Larreta que dice que son 3.500 casos presenciales nacionales que hace un equipo que responde a Federico Di Benedetto, que es el que siempre le fue marcando ese clima y que la última que a mí me cuentan hace 7 días le daba 1.82 a Larreta por sobre Súper Patricia parejo igual. Bullrich. Súper. Ahora, Súper parejo, te quiero... mucha gente, mucha presencialidad. Si existe, Sí existe. si existe esa encuesta. Te quiero preguntar por Sergio Massa porque un poco medio que depende de todo esto que vos estás contando, su campaña post-paso. Massa todavía está todavía anticipando si empieza a ser en la última semana la campaña de la general o tiene que seguir con una campaña hacia la PASO. ¿Qué es? ¿Un, ¿Sí? un cúbico, un Tetris? ¿Qué? Massa Claro, en el tratando centro. de estar en el centro, siendo... Lo de Massa en el centro tiene dos figuras, o dos figuraciones. Una es la centralidad con Massa. Hay que ver si esto se sostiene en la última semana. Hasta ahora, Massa es todo lo que tiene para ofrecer Unión por la Patria. Hubo una discusión que era candidato o marca, es decir, candidato, casi que cuando hablamos de candidato o marca me hacía pensar cuando hablamos de candidato es el proyecto Sí. o el candidato es el modelo. Ujú. ¿Sí? Bueno, se fue imponiendo en este último tiempo que el candidato que Massa tiene que tener la centralidad. Yo creo que al final de los días va a haber algunas gestualidades, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, para consolidar algún perfil. ¿Te lo imaginas en un acto o modo Twitter como con Espinosa? No me animo a anticipar Ok. eso porque me parece que Estamos tiene... hablando siempre campaña hasta las PASO. Después Campaña- es otra historia. Sí, sí. Pero ¿por qué? Porque este tramo de campaña puede anticipar no parece una campaña pensada exclusivamente para el votante solo de Unión por la Patria. Eso te quiero decir. Ujú. No tiene esa centralidad de decir, hoy mi candidato tengo que ir a consolidar el voto kirchnerista o el voto K. No parece eso, está trabajando otro perfil. La última semana en Provincia de Buenos Aires, donde esa identidad política es más fuerte, puede ser que se consolide y puede ser que se hiperconsolide con un protagonismo o una presencia más fuerte de Cristina Fernández de Bien. Kirchner. Y vamos al último, que es Javier Milei, que de él dependen otros resultados, me parece a mí, ¿no? De él depende. Voy a hacer una matemática rapidísima con Milei. Justo está él está en un pizarrón haciendo cuentas matemáticas. Si vos mirás, si vos empezás a calcular cómo puede salir la elección, siempre hay un ejercicio que te enseñan los viejos campañólogos que te dicen, tenés que empezar de abajo para arriba. Ok. Tenés que empezar los chiquitos, los pedacitos, hasta decir cuánto queda de volumen para repartir entre las dos coaliciones que polarizan. La cuenta de hoy hace que las dos coaliciones no deberían estar como estuvieron en el 2019 disputándose repartiéndose el 90% Claro, de los votos. en el modo balotaje. 70-75% para repartirse. Ese número es el que tiene o el que interpeló a ambos sectores Javier Milei. Ese 15 o 20, Claro. del 90 al 70 o del 90 al 75. 15 o 20, que es lo que atrae Javier Milei o pone sobre la mesa o se queda. Pero Milei también tuvo su propio aprendizaje. Hoy salió con su eje de campaña que fue muy económico,
pero dejó de lado cuestiones que fueron muy espinosas para él. El tema de los órganos, el tema de la aportación de armas, el tema de la dolarización, que es neurálgico, pero en todo caso no lo termina de interpretar. Hubo un sondeo que pide gente de él, que le muestra que ni la dolarización, ni el tráfico ni el comercio de órganos, ni mucho menos la libre aportación de armas, genera empatía ni siquiera en sus propios votantes. Mirá. Y hay un dato más, que te cierro, porque ya estamos sin tiempo. 1/3 de los declarados votantes de Milei no saben si van a ir a votar. ¿Qué El tema significa? voto no les copa mucho. No por eso, es que es un voto que se manifiesta con Milei como una forma de decir desencanto, una forma de decir estoy harto de lo convencional, estoy harto, Claro. pero tampoco tengo una motivación o entiendo que Milei sea la expresión La solución, cabal del antisistema que yo por lo menos quiero manifestar. Quizá o no vaya, que también sería una forma de protesta, o vaya en blanco. En general en las PASO no suele haber mucho blanco, pero es la variable que le presenta a Javier Milei. Por eso trata de ponerse más emotivo Milei. Mirá. Y no sé si se dieron cuenta en el último Bueno. tiempo, se volvió como una especie de hit la idea esta del que se vayan todos. En los actos de Milei agita, después que arrancó una campaña en Santa Fe con el que se vayan todos, como que vuelve al foco original que era la anticasta. Muy completo, Pablo, el informe, ¿eh? Muchas gracias. Y muy complejo, ¿no? De leer, Sí. de leer la escena. Me quedé en esto de la emocionalidad y cuánto impacta. Y lo decía muy bien Luli cuando habló de Antesica y fue noticia. En el momento en que empiezan a aparecer las definiciones, demandadas también por el momento de la campaña, aparecen con claridad algunas de las promesas de los distintos espacios de la política. Tiene que ver en este caso con la reforma laboral. Ya están en mesa nuestros invitados, pero compartimos el informe y vamos a la charla. Los convenios colectivos forman parte del corazón de lo que es el modelo sindical. Lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlo. Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace Y ahí eso? hay desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente, Y los convenios colectivos de trabajo sí, digamos, se deberían ir renovando cada un periodo de tiempo. Si no los cambias, se mantienen, por eso se mantienen ultraactivos, digamos, siguen en el tiempo. ¿Qué pasa si vos suspendés la ultraactividad? Se cae todo lo que vos avanzaste en ese convenio colectivo. Hay que sentarse en una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Cuando vos mirás lo que hay adentro de los convenios, hay cosas que son absurdas, que muchas veces generan costos innecesarios, lo que es el costo de la mano de obra para el empresario. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. El costo laboral va a ser mucho más económico. Por ejemplo, terminar con la industria del juicio laboral. Hoy es una catástrofe, como eso atenta contra el empleo. Una pyme, la que quieras, comercio, 10 empleados, un gastronómico. Un juicio laboral hoy, con la ley actual, te voltea toda la pyme. Nadie tiene pánico a tomar empleados. Informal es el que te puede hacer un juicio. No, en realidad te hacen un juicio por problemas de informalidad, ni siquiera por informalidad, por alguna falta que tuviste hace 5 años. Creo que no tendría que hacer el gobierno tanta propaganda por medios, sino pasar la serie 2001. Creo que mucho la hemos visto y son los mismos personajes. Yo quisiera plantear una cuestión previa. Muy bien, Patricia. Es increíble. Extraordinaria la piba. Los que la tuvimos que ir. Los que tenían arreglo. Aló. Hola, Fernando. Cristian, ¿está viendo a Patricia? La reforma laboral, después de 6 meses hay 100.000 desempleados más en el país. Esa reforma laboral todavía está en marcha. ¿Usted la va a utilizar y si la va a utilizar, cómo se genera empleo en la Argentina? Este instrumento, como todos el acompañamiento del área económica, como todos los elementos de concertación con los trabajadores, todo junto hace a la posibilidad de bajar los índices de empleo, Muy buen informe, ¿eh? De la producción de Desiguales. Ya están con nosotros Luis Campos y Juan Manuel Ottaviano, abogados laboralistas, con distintas responsabilidades también en casas de estudio, en observatorios y demás. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, bienvenidos. preocupados. Hoy Luis fue profesor de OTA es amigo mío, Luis es amigo tuyo, así que somos Sí. como en familia.
O sea, ¿era charlar acá o nos íbamos de joda? Decidimos charlar acá. Ahora viene la picada, Sí. bien, ya llega. Una cosa que me sorprende del informe, y que creo, Luis, en tus tweets respecto de la ultraactividad, ahora lo vas a explicar, es que todas estas cosas que se prometen a modo futuro ya ocurrieron, ya se utilizaron. Y entiendo que mucha eficacia no tuvieron, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Gran parte de las propuestas que se empiezan a explicitar en estos últimos días son cuestiones o que se intentaron impulsar en el 2017 durante la reforma que impulsó Jorge Triaca en su momento, o calcos de algunas reformas de los años 90. En el caso de la ultraactividad, la última discusión que instaló Dante Sica es una copia textual de un artículo de la ley Banelco, el artículo 28, que lo que hacía era suspender la ultraactividad para forzar la renegociación de todos los convenios colectivos de trabajo. A la baja. A ver, para forzar la renegociación, ¿por qué a la baja? Bueno, porque se hace en un contexto donde la situación de los trabajadores y las trabajadoras es muy complicada, derivado de un problema que tiene que ver con la actividad económica. Si pensamos más allá del último año y medio, si vemos la economía argentina en los últimos 10 años, lo que vemos es una economía que está relativamente estancada. Si vemos el proceso de creación de empleo, de vuelta, más allá de este último año y medio, sino como tendencia más general, lo que vemos es que a la economía argentina le cuesta crear empleo formal. Entonces, en ese contexto, forzar una renegociación generalizada de los convenios colectivos de trabajo, en muchos casos lo que haría sería forzar renegociaciones a la baja, y eso es un poco lo que están planteando. Lo que se planteó en el 2000 con la ley Banelco, que no pudo avanzar básicamente por la conflictividad generalizada que había en las calles, y lo que se vuelve a plantear ahora. ¿Y se podría avanzar, creen ustedes, en un supuesto gobierno de Patricia Bullrich el año que viene en esto? Yo pienso que la amenaza de Patricia y de Sica es aún más profunda que, como plantea Sica, modernizar los convenios colectivos para adaptarse a las nuevas tecnologías, etc. Me parece que explícitamente lo podríamos traducir en: está diciendo que va a congelar los salarios. Está diciendo que ese es su plan, el instrumento que va a utilizar para congelar los salarios en una economía con alta inflación hace ya bastante tiempo. Y esto lo digo porque parece que se estaba diciendo en la conversación pública, ¿no? Bueno, ahora la derecha es más explícita con el programa, ¿no? Bueno, Sica, cuando habla de ultraactividad, que es un aspecto técnico, digamos. Sí, no es muy popular que digamos el término. Que es cierto, digo, no se entiende, digamos, pero lo explicás un poquito más, y una mirada es mirar hacia el pasado. Bueno, ¿qué pasó las otras veces que se suspendió la ultraactividad de los convenios? Lo que contaba Luis. Pero también hoy significa que no haya más paritarias durante un tiempo, que durante un tiempo no se puedan negociar salarios, porque ese es el impacto inmediato de la suspensión de la ultraactividad. ¿Por qué? ¿Se puede explicar por qué? Porque el sindicato tiene que elegir entre flexibilizar derechos o aumentar salarios. Entonces, si quiero aumentar salarios, tengo un premio. Si no acuerdo el aumento salarial, voy a tener que flexibilizar algún tipo de derecho. Es decir, tenés que elegir alguna de las dos cosas, si no las dos. Aumentos salariales de tramo largo, pero que esté muy por debajo de la inflación, con alguna flexibilización de derechos. Si no, el contrato se cae. A ver, Luis, ¿coincidís? A ver, te cuento un caso puntual de ahora. La Asociación de Agentes de Propaganda Médica, los visitadores médicos, tienen delegados por hospitales. Ajá. Y tienen algunas normas del convenio que le ponen freno a los controles sobre la actividad de los visitadores médicos. Los laboratorios, industria a la cual no le está yendo mal este último tiempo, durante mucho tiempo, estos años, no querían firmar paritarias si el sindicato no aceptaba bajar esas cláusulas que estaban en el convenio colectivo de trabajo. Era una extorsión, en una situación inflacionaria del 50-100%, yo no te doy la paritaria, por más que no tengo problema en firmar la paritaria. No es que no tengo guita para darte. Pero no firmo si vos no bajás esta reivindicación del convenio. Y esto generó mucho conflicto en el sector de los visitadores médicos. Imagínate si, además, hay una norma que dice, ese convenio colectivo, si no generan un acuerdo, en 2 años se cae. Esto pasó en el 2000-2001, ¿no? Digo, esto que está describiendo Luis, en el 2000-2001 fue el 50% de los poquísimos convenios colectivos, de los pocos acuerdos a los que se alcanzaron, porque no había ultraactividad y estaba cuestionada su constitucionalidad, porque había conflictividad, etc. Pero de los pocos convenios que había, la mitad fueron por aumento de jornada laboral. Aumento de jornada laboral. Vieron que la discusión sobre cómo reducir la jornada de trabajo es prácticamente un poco parte de la conversación pública. Bueno, en el 2001, como estaba esta extorsión
¿Querés el aumento? Bueno, entonces si querés el aumento, aceptame que vas a trabajar más horas. Labura y esto más. está en la mitad de los acuerdos o de los convenios colectivos que se decidieron en el 2000. A ver, Dante Sica dice, bueno, pero si esto se logra, como tantas otras reformas, digamos, regresivas que se han planteado, va a permitir que trabajadores y trabajadoras que están en la informalidad puedan transformarse en trabajo formal. ¿Esto es así? ¿Funciona así? Definitivamente no. A ver, ¿podés dar un ejemplo o como lo hiciste recién? Vos tenés, si vos haces caer, por ejemplo, el convenio de bancarios. Sí. El convenio de bancarios es un convenio del 75. Para los bancos no es un problema, vienen ganando bastante plata, no viene siendo un problema la subsistencia del convenio del 75 para los bancarios. Pero imaginemos que hacemos caer el convenio de bancarios, los forzamos a renegociar uno nuevo. Y a ver, el sindicato puede ponerse a discutir. Ahora, ¿por qué eso se va a traducir en un aumento de la formalización de trabajadoras de casas particulares? ¿Y por qué pongo el caso de trabajadoras de casas particulares? Porque representan el 20% de los asalariados no registrados. ¿20%? O sea, 1 de cada 5 trabajadores, en este caso trabajadoras no registrados, son trabajadoras en casas particulares. Si a eso le sumamos construcción, el sector agropecuario y el comercio minorista, estamos casi en la mitad de los asalariados no registrados. No hay relación entre flexibilizar las condiciones de trabajo de un bancario, un petrolero, un camionero, un camionero, y que eso se traduzca en una formalización de sectores en los cuales la informalidad se explica por otras razones. Desde cuestiones de abusos patronales, en el caso de casas particulares es muy evidente en algunos casos, hasta cuestiones que son mucho más complejas porque tienen que ver con la poca rentabilidad que tienen algunos microestablecimientos que no es que no tienen para pagar las cargas sociales, no tienen para pagar los salarios de convenio. Entonces, a esos microestablecimientos, por más que vos flexibilices todo lo que quieras la legislación laboral, no van a formalizar, porque no les da la rentabilidad. Y esto es un problema de la economía en su conjunto que va mucho más allá de la legislación laboral. ¿Flor? Sí, ¿cómo se imaginan por ahí a la CGT? Sacó un comunicado, pero cuando uno pregunta por ejemplo, yo pregunté concretamente en la Fundación Pensar, ¿hablaron de estos temas? Y te dicen, sí, ya hablamos, ellos se tienen que quejar porque esa es su funcionalidad, pero después vamos a llegar a algún acuerdo. ¿Ustedes qué significa? ¿Para ustedes qué puede pasar con la CGT? Volvamos al 2000. Tenías 3 centrales sindicales, la CTA, que estaba claramente en oposición a la ley Banelco, el MTA, que ya en el 2000 era CGT disidente, la encabezaba Moyano, Piumato, Alicia Castro, esos dirigentes que también se movilizaron muy fuerte, y tuviste un sector de la CGT que acompañó. Y un sector de la CGT que está muy ligado a la conducción actual de la CGT. Ahora, pasó mucha agua bajo el puente. Yo no creo que para la CGT hoy sea fácil acompañar o no oponerse activamente a un proyecto de estas características como tal vez lo fue en el 2000. Básicamente porque tenés muchísimo más empleo, porque tenés muchísima más construcción a nivel de comisiones internas, delegados, seccionales locales. Con lo cual yo te diría, por más que sean los mismos dirigentes, tal vez vas a encontrar un poco más de oposición. Por lo menos en la cuestión de la ultraactividad. Distinto es si nos metemos con otro tipo de proyectos, como por ejemplo el fondo de cese laboral. Eso reemplazo, lo que tiene que ver con indemnizaciones, ¿no? Exacto, este reemplazo de las indemnizaciones por despido por un fondo que podría ser administrado en forma conjunta por las cámaras patronales y los sindicatos, y me estoy remitiendo al proyecto del 2017 de Triaca, y ahí tengo bastantes más dudas de cuál podría ser la postura en un futuro posible gobierno de Juntos por el Cambio. Tengo una pregunta, y no tiene que ver específicamente con lo que dijo Sica, sino con lo que hemos hablado mucho en Desiguales, ¿no? Hasta Hugo Moyano dijo acá en Desiguales, tiene que haber revisión de convenios colectivos de trabajo, una reforma laboral, pero con los trabajadores sentados en la mesa y negociando. Y junto a esto con lo que vos decías de comercios que no tienen ni para pagar por ahí el sueldo e igual tienen un empleado porque está hace mucho tiempo y no quieren echarlo y demás. ¿Existe la posibilidad de una reforma laboral a la altura del año 2023 y también haciendo diferencias entre grandes empresas, pequeñas pymes en cuanto a cargas laborales, en cuanto al despido de un trabajador y demás? Sí, yo creo que sí, pero nos tenemos que poner de acuerdo que la negociación colectiva es parte de la democracia, que los sindicatos son parte de la democracia y que en elecciones estar discutiendo si hay que encarcelar sindicalistas o si hay que suspender o acabar con la negociación colectiva dificulta la posibilidad de imaginar o pensar reformas inclusivas, reformas en pos del desarrollo, etc. Ahora, yendo a tu pregunta, bueno,
reducción de la jornada laboral es una agenda, una mejor organización del trabajo y para una mejor productividad. Esto también es difícil discutirlo en la negociación colectiva cuando estás discutiendo solo salarios, ¿no? Cuando solo estás discutiendo actualización salarial. Sí, lograr esos aumentos trimestrales, ¿no? Para alcanzar, empatar a la inflación. Eso prácticamente obtura la posibilidad de discutir mejorar la organización del trabajo. Cuando digo organización del trabajo es mejorar la organización del tiempo de trabajo. A veces incluso es necesario actualizar la descripción de las categorías de cada uno de los trabajos, porque a veces no está claro qué se está pagando. Pero eso es para proteger más al trabajador, para pensar en nuevos derechos. No hay empleo informal porque hay muchas protecciones. En todo caso, lo que hay que hacer es mejorar esas protecciones, porque el problema es la calidad del empleo. Hoy el desempleo es realmente bajo. Esto no quiere decir está eliminado el desempleo, no hay desempleo en la Argentina, pero el desempleo es bajo. El problema es la calidad del empleo. ¿Cómo discutimos, por ejemplo, los otros costos que no son los laborales? Los que pesan sobre la producción, además de la renta. ¿Cuánto le cuesta un alquiler a una pequeña pyme por el suelo en donde está la fábrica? ¿Cuánto le cuestan los servicios? Tarifa. ¿O cuánto le cuestan otros impuestos que no son definitivamente laborales? El IVA. ¿Cuánto le cuestan los impuestos al consumo? ¿Por qué no estamos hablando de esos costos de la producción, pero sí estamos hablando de los costos del trabajo? Mientras sigamos hablando solamente de los costos del trabajo, no vamos a poder tener esta conversación sobre cómo implementar reformas progresivas. Luis, ¿no? que mira, tenés y le agrego lo último de la reta del informe, ¿no? La reta diciendo que las pymes cierran porque hay un laburante que le hace un juicio y la industria del juicio y todo ese mito. Cuando una pyme contrata a un trabajador, en lo último que está pensando es en despedirlo. Digo, si contratás a un trabajador es porque vos estás pensando que ese trabajo adicional que vos estás sumando a tu actividad te va a generar alguna ganancia. Digo, lo que estás mirando es la evolución futura de tu negocio. Digo, definitivamente, a ver, hoy el costo de despedir en Argentina es muy barato. Digo, el despido es un mes. Pero Luis, ahora Massa está reunido con 2.000 pequeños y medianos empresarios. Estoy seguro que le plantean los problemas a la hora de comer y descomer, como decía Ponte, ¿no? Era el secretario de Empleo de Triaca. ¿Cuándo un juicio laboral puede fundir una pyme? Cuando es un juicio laboral de un trabajador que no estaba registrado. Claro. Digo, ahí sí tenés multas que se incrementan el monto de manera significativa, y para una pyme que tiene muy baja rentabilidad, esto puede ser un problema. Ahora, pensar que vamos a resolver el problema del empleo registrado eliminando las multas por tener trabajadores no registrados, no parece que sea, más bien parece una invitación a tener trabajadores no registrados. Luis, Ota, gracias a los dos por haber venido. A ustedes. Vamos a escuchar justamente a Sergio Massa, que como decía Pablo, está reunido en este momento con más de 2.000 empresarios pymes, a ver si podemos ver lo que está diciendo y escuchar el precandidato a presidente. De pyme, soy hijo de un pyme. Soy hijo de uno de esos como ustedes que a lo largo de la vida se levantó y se cayó varias veces. Soy parte de la clase media argentina que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a lo largo de los últimos años, pero además, como bien dijo Agustín, siento un profundo amor por mi patria, entre otras cosas porque soy hijo de inmigrantes y creo que si hay algo que este país le ha dado a un padre y una madre que escaparon de la guerra es la posibilidad de construirse un hogar, una familia, una empresa, una actividad. Y eso finalmente a cada uno de nosotros, nuestra historia personal, nos condiciona. Y nos marca, y nos influye, y nos pone mandatos. Y siento que así como cada uno de ustedes en algún momento sintió el mandato de emprender, de transformar su sueño en proyecto y su proyecto en realidad, cada uno de nosotros siente el mandato, y creo que mi mandato de alguna manera es el de tratar de devolverle a mi país lo mucho que mi país le dio como oportunidad a mi familia y a mi hermana, a mí, a mis hijos, pero sobre todo a nosotros como primera generación de inmigrantes.
Me gustaría arrancar hablando del presente porque no soy de los que esquivan los problemas. Hoy se cumple un año. Ahí escuchábamos al ministro ese día en el que... de Economía y precandidato a presidente, hizo toda una introducción de vida personal, para ver, por supuesto, definiciones políticas que las compartiremos más tarde. Sí, pero y empatizando en la Sí, claro. en la Vengo de una familia pyme, básicamente. Sí. Flor, seguimos en modo economía porque vamos a hablar del FMI, o casualidad, y de los dólares. Así es, sí. A lo último que decía Sergio Massa recién era, hoy se cumple un año de que es ministro de Economía. Claro. Mirá. Digamos, ya lo habían asignado, pero hoy fue la jura, digamos. Ese fin de semana... Ah, la jura. No, claro, la jura, sí. El fin de semana ese caótico había sido en julio. Yo me acuerdo también particularmente porque me fui de vacaciones. No sé si se acuerdan. Yo era muy feliz hace un año. Bueno, ahora, en fin. ¿Qué vamos a hablar? Dólares y Fondo Monetario Internacional. Ahí va. ¿Por qué? Porque mañana se tiene que dar otro pago al fondo. La buena noticia es que ya es el último pago del mes. La mala noticia es que esto está generando muchísimo ruido en el mercado. Hoy fue, te diría, el día de las desmentidas. En el mercado te llegaba una noticia, era mandar un mensaje a un banco, ¿es cierto que no sé qué? No, no. Mandar al Banco Central, ¿es cierto que? No, no. Hoy fue el día de las desmentidas. O sea, el día de las operaciones, por ende. Sí, mucha operación también ahí. Tuvo que salir el Banco Central a desmentir oficialmente con un on, o sea, con Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, desmintiendo noticias. Pero lo cierto es que la foto de hoy es que Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario y en el Banco Central hay muy pocas reservas, está muy complicada la situación financiera y eso entonces es lo que genera tanto nerviosismo, tantos rumores, pero lo cierto es que mañana se le va a pagar al FMI y lo que queríamos mostrarles es el cómo se le va a pagar al fondo en este caso. El lunes decíamos que había sido con un préstamo de un banco internacional y con yuanes y en este caso se le va a pagar con otra de las cosas que ingenia Massa, que fue a Qatar y pidió DEGs. ¿Qué son los DEGs? Los derechos especiales de giro que le habían dado en algún momento a Qatar, como a muchos otros países, el Fondo Monetario, y Massa le dijo, ¿me prestás esos DEGs? Que vos no usaste. Te los devuelvo, vos no los usaste. Claro. Son 765 millones de dólares que entonces Argentina le va a pagar. Ahora, el gran signo de pregunta es, después de las elecciones, después de las PASO, cuando debería llegar este famoso desembolso de más de 7.000 millones de dólares, ¿va a llegar? Porque si no, ¿hasta cuándo va a tener que seguir así Argentina haciendo estos malabares que no están generando nada bueno en el mercado? ¿Con Qatar? ¿Por qué? ¿Porque quedó buena onda el Mundial o por qué Qatar? Buena pregunta, sí. ¿No? Lo cierto es que hoy por el gol de Di María. Sobre todo vieron el gol de Di María y dijeron, entregarle los dedos. Yo creo que los dedos. Sí, les digo porque le gusta a Argentina al catarí. Sí. Le gustó la fiesta argentina en la final. No, la verdad que vino acá a ver a Macri. Claro. Hoy en día, desde Sergio Massa, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, cualquiera en gestión levanta el teléfono y está pidiendo en el mundo algún tipo de ayuda para atravesar esto que es un puente, porque el año que viene no vas a tener sequía. El año que viene, digamos, no va a ser un oasis Argentina, pero no vas a tener sequía, vas a tener el gasoducto, vas a tener energía. Este es un momento muy complicado y por eso necesitas este puente. La escena del llamado a modo gorra es preocupante. Suena el teléfono en los ministerios de Economía de los países. No atiendas. Es más. Es Argentina. Bueno, o sea, se ríen, pero la realidad es que... Nos reímos para no llorar. Sí, la realidad es que es complicado y también cuando uno está en ese momento de debilidad es lo peor para salir a pedir, ¿no? Porque las condiciones que te pueden llegar a dar, o vos me decías, ¿por qué Qatar? Sí, hacemos el chiste de, seguro les hicimos muy felices con el Mundial. No, pero lo cierto es que tal vez haya algún negocio o algo que se esté cerrando que no sabemos. Claro. ¿Puedo meter una diagonal? A ver. Tiene que ver, aunque me meta en el rubro de ella, que es lo que también ocurre con la campaña. Hay como un reconocimiento o una mirada de que Massa es voluntarioso y creativo. Que en buena medida la situación, dicho de una manera no metafórica, no es peor porque Massa es ministro y es candidato y porque puede lograr las dos cosas y trabaja en las dos cuestiones. Es por lo menos una de las menciones que hay hacia adentro del gobierno diciendo, bueno, ¿sabés que está Massa ahí?
de alguna manera va a encontrar o va a administrar la situación, y muchas veces tiene que ver con esta situación de la tensión cambiaria. Hace 2 días en el Banco Central decían lo mismo. El blue sube porque sube, podría estar peor si no fuese, porque Massa todavía construye eso. Sí, bueno, justo también hoy una de las noticias del día que tuviste un aumento del dólar paralelo, si tenemos para mostrar, subió hasta 570 pesos, y fíjate qué diferencia que está teniendo con el dólar MEP, que es un dólar legal que uno puede conseguir a través del banco o de cualquier aplicación, y ahí está, porque el dólar MEP en algún punto tiene intervención del Banco Central y se intenta regular, pero el dólar blue es ese mercado mucho más volátil. Pero lo cierto es que es este nerviosismo y también dolarización preelectoral que pasa en todas las elecciones. Bueno, ustedes, cualquier amigo les debe preguntar antes de cada elección, ¿qué hago con mis dólares? ¿Están seguros? Bueno, a mí mucho no me lo preguntan. Bueno, no, la verdad que los míos tampoco están... Pero todo el mundo... Bueno, es tu barrio. Para mí no confían en Caruso y en mí, te preguntan a vos, Flor. Pero claro, es la típica antes de las elecciones, siempre está el nerviosismo y eso se está expresando. Pero... de nuevo... Lo que llamás nerviosismo también son operaciones de debilitamiento o condicionamiento. Sí, o fake news que circulan. Sí me ha pasado en la previa de alguna elección, esta todavía no, che, ¿se vieron un corralito? Operaciones. El mito del corralito previo de una elección es como fija, es decir, che, no, pará, esto es mentira. Sí, sí. Y aparte, la realidad es que yo siempre a mis amigas le digo, yo te hablo con mis acciones. Mis ahorros, los poquitos que tengo algunos en dólares, están en el sistema bancario. Claro. Pero lo cierto es que el FMI juega muy fuerte, porque cuando decide enviar los desembolsos después de las elecciones primarias, si vos hoy tuvieras esos 7.000 millones de dólares en las reservas, esto sería otra situación. ¿Sería Disney? No, pero sería otra situación y no de tanto nerviosismo como el Fondo Monetario Internacional son solo 3 letras, FMI, ¿no? Gente bastante brava, bastante mala que nos ha traído hasta acá. Gracias, Florius. Bueno, hacemos un corte, pero al regreso, y ahora van a ver un adelanto, el informe de Flor Alcaraz sobre eutanasia. Quizás uno de los próximos derechos que se vienen en la República Argentina. Lo vemos y lo charlamos en minutos. Para mí es horripilante. Hay un cuerpo sujeto que sufre. ¿De qué se tratan los proyectos o tu proyecto en particular? Es el derecho a eso, decidir sobre el final de tu vida en condiciones de extremo sufrimiento. De ningún modo hay nada en el derecho de los derechos humanos que impida avanzar sobre esta ley. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Tras un manto de neblina, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Sí, yo me vi yendo. Pues su manto. Para que ya. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de caldos, galletitas y queso crema. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de jugos en polvo, cápsulas de café y pañales. Además, pechito de cerdo congelado a 999 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Nuestros tomates no te pueden dar lo mismo, porque trabajamos con técnicas de cultivo sustentables, cuidando los recursos hídricos, y procesamos los tomates seleccionados uno por uno con tecnología de última generación, para que recibas el mejor producto y sin conservantes. En Arcor cuidamos y seleccionamos detalladamente cada producto para vos y tu familia, porque para Arcor no da lo mismo. Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levanta a la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136A. Derecho al futuro. Unión por la Patria, Rubén Slayman, Noelia Saavedra, precandidatos a diputados provinciales, Provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, lista 134-2, Celeste y Blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no es todo, es nada.
Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132.1. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo, más crecimiento, hay más Argentina. Muy bien, seguimos en Desiguales, y hace rato que teníamos ganas con todo el equipo de Desiguales de producción, con Luli, hacer este tema. Está por supuesto Flor Alcaraz y está con nosotros Ignacio Maglio. Ignacio es coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped. Y vamos a charlar sobre la eutanasia o el derecho a terminar con nuestra propia vida. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, ya presentamos dale la introducción y presentamos. Sí, como decías Pablo, hace tiempo que queríamos abordar este tema. Detrás de estos grandes temas siempre hay historias de vida. Vamos a contar una historia de vida en este informe. Hay 5 proyectos de leyes en el Congreso, tanto en diputados y diputadas como en el Senado. Hoy justamente a la tarde se hizo un conversatorio sobre este tema. Está en la agenda parlamentaria, hay que ver si se trata. Hay apoyo transversal, porque también si una mira las firmas de esos proyectos, hay distintos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. Así que me parece que es el tema que se viene en términos de ampliación de derechos. Si les parece, vemos el informe y después lo conversamos. Dale. Nuestro Congreso siempre estuvo a la vanguardia de las discusiones que ampliaron derechos. En materia de derechos humanos y salud pública, la discusión que se viene es la interrupción voluntaria de la vida. La eutanasia en los casos en donde las personas ya no aguantan más el sufrimiento. Ya van 5 años desde que empezaron los síntomas. Yo misma me autodiagnostico con la enfermedad neurodegenerativa incurable. Hace ya muchos años que hemos abandonado esto que se llamaba el paternalismo médico, pero estas leyes que respetan esa autonomía son insuficientes para aquellos casos extremos. Adriana, ¿cómo es vivir con ELA para quienes no conocen esta enfermedad? Para mí es horripilante. Es una enfermedad que aumenta la espasticidad de los músculos. Día a día vas perdiendo fuerza para incorporarte de la cama, para levantarte e ir al baño. Y hay un cuerpo sujeto que sufre, tiene hambre, no se puede mover. En 2012 se modificó la Ley de Derechos del Paciente, que se conoció como la Ley de Muerte Digna. 10 años después se sancionó la Ley de Cuidados Paliativos. En esa línea de tiempo es en donde se enmarca la Ley de Eutanasia. Hay 3 proyectos de interrupción voluntaria de la vida. Todos los proyectos tienen firma de los distintos bloques parlamentarios. Creemos en particular que es superador de la muerte digna, que queda sumamente incompleta y que en muchos aspectos transforma a la muerte digna en bastante indigna. Aquellas personas que realmente manifiesten y que estén en una situación realmente dramática, de sufrimiento y de no expectativa de vida, tengan la posibilidad de decidir. Yo creo que es algo que nos debemos el debate acá en Diputados. ¿De qué se tratan los proyectos o tu proyecto en particular? Es el derecho a eso, decidir sobre el final de tu vida en condiciones de extremo sufrimiento. Por supuesto, va a haber un equipo médico que te va a acompañar, psicólogos, abogados, la autorización, o sea, como dije antes, es absolutamente personalísima. De ningún modo hay nada en el derecho de los derechos humanos que impida avanzar sobre esta ley.
estoy encausada para haciendo trámite ya para ir a Dignitas en Suiza, pero la verdad es que quisiera morir en mi país, en mi casa, con mis afectos cerca. Los proyectos de leyes están presentados. Hay transversalidad política para impulsar estas iniciativas, pero la sociedad ¿está preparada para esta discusión? Bueno, la piel totalmente de pollo, ¿no? Escuchando el testimonio final, una mujer que dice quiero morir en mi casa, con mi familia, en mi hogar, y que vos me decías recién, tendría que vender un departamento para poder irse a Suiza, donde efectivamente la eutanasia es legal. Es impresionante. Sí, es impresionante, Luli, conmueve porque, a ver, yo creo que ninguna de nosotros decidió dónde, cómo y cuándo nacer, pero yo creo que cada una de nosotras y nosotros tiene un derecho esencial, que es el derecho a decidir cómo, dónde y de qué forma morir, ¿no? Ramón Sampedro, ¿se acuerdan? Decía, la vida, en definitiva, es un derecho, no es una obligación, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, primero felicitar a Flor por el informe, y yo creo que estamos hablando de un derecho esencial. El derecho a poder decidir cuándo y cómo morir es un derecho esencial. De manera tal que es muy importante que se pueda promover no solamente el debate parlamentario, sino el debate en los medios, ¿no? Para desdramatizar la muerte, desdramatizar el morir, y para que cada uno pueda tomar decisiones con autonomía y con plena capacidad. Ahora, tengo una pregunta sobre cómo se llevarían adelante estos procesos, porque hay mucho, entiendo, miedo o desinformación en torno a, pero ¿cómo serían? Claro. ¿Que te matan? ¿Cómo es el proceso hasta...? De hecho, pasó mucho con la interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Se debatió mucho bueno, pero ¿cómo se llevan adelante Claro, mucha estas desinformación, interrupciones? y frente a la desinformación está El bueno miedo, como aportar claro. información. ¿Cómo sería una ley de eutanasia en la Argentina? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, eso es muy importante. Los proyectos de ley, los 5 proyectos que están, digamos, en la parte troncal, son coincidentes, ¿no? Como decía Flor, esto un poco sobrevuela la grieta y hay acuerdos, ¿no? Mínimos. Lo primero que hay que decir es que son procedimientos muy seguros. Es decir, son procedimientos muy pautados, donde hay información, donde cada persona recibe la información, hay un consentimiento libre y esclarecido, hay un equipo, digamos, independiente del equipo tratante para evitar cualquier conflicto de interés, integrado en forma multidisciplinaria por, digamos, bioticistas, médicos, algólogos. Hay un periodo, lo que se denomina periodo de arrepentimiento también, ¿no? Por si alguien puede cambiar de opinión. Es decir, es un procedimiento absolutamente seguro, esto hay que dejarlo claro. Por ejemplo, alguien con una depresión aguda o con algún trastorno no va a poder pedir la eutanasia. Claro. Yo en vez de hablar de eutanasia prefiero hablar del derecho a morir. Del derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Entonces, ¿en qué casos y en qué situaciones se aplica? Bueno, ese es el punto. Esto se va a tratar de casos muy específicos donde exista un sufrimiento físico, en general son sufrimientos existenciales. Cuando uno ve las estadísticas de países en Europa que tienen mucha tradición en eutanasia y en suicidio asistido, en general el pedido es con ese sufrimiento existencial, esa pérdida del ser, que si quieren después me refiero a estas estadísticas. Pero se trata de un dolor, digamos, refractario a cualquier posibilidad de intervención médica o inclusive de los cuidados paliativos. Esa pérdida del ser donde continuar viviendo. O sea, no sos más vos. Exacto, no sos más vos, perdiste ese sentido de dignidad que también hay que respetar la autonomía. Ahí veíamos, por ejemplo, vos bien, Flor, lo viste con Adriana tiene ELA. Sabemos otras personas que tienen ELA, Bullrich, el ex senador. Sí, Esteban Bullrich. Y que, sin embargo, Esteban manifiesta su intención de seguir adelante, tiene proyectos. Es decir, yo creo que ahí hay que ser muy respetuoso también de esas decisiones autónomas, ¿no? Para algunos es una forma y tiene sentido seguir viviendo de ese modo, y para otros es una pérdida del ser total, donde continuar viviendo claramente es tortuoso, ¿no? Vale la comparación con aborto, como hacías, Luli, porque nadie va a obligar a nadie a ejercer este derecho, sino que tiene que ver con la autonomía. Ahora, te retomo esto que te preguntaba Luli. Tiene que ver con una vacuna, con un medicamento, digo, para explicárselo a la gente que está mirando. ¿Cómo es ese procedimiento? Más allá de que es seguro. Sí, pero antes... Con una vacuna, no, con inyección, perdón. Sí. Algo también importante que creo que viene aclarado. En todos los países donde está legalizada la eutanasia, porque este es otro de los mitos, ¿no? Interrupción del embarazo, va a haber más abortos, va a haber más situaciones. Con el divorcio, ¿se acuerdan? Va a haber más gente que se va a divorciar. No, absolutamente no. En todos los países se mantuvo estable el periodo de eutanasia o suicidio asistido. Se trata, está muy bien tu pregunta, siempre es un procedimiento médico. Es decir,
hay un equipo médico que suministra, digamos, que es un cóctel de drogas en dosis letal para abreviar el curso vital y para interrumpir la vida, digamos, y provocar la muerte. Siempre, esto es importante, la eutanasia siempre es activa. No hay formas pasivas de eutanasia. Es un poco lo que decía antes Luli, es decir, lo que hoy existe en la Argentina es el derecho a la muerte digna. Es decir, yo puedo rechazar un respirador, que me saquen un respirador, que me saquen antibióticos. Bueno, eso es muerte digna, no es eutanasia pasiva. La eutanasia es una sola y es la activa, esta directa de la que hablábamos recién, ¿verdad? Ignacio, pronunciaste una frase hace un rato que realmente me explotó la cabeza. Dijiste, la medicina todavía considera a la muerte como un fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso un poco lo decía también Kemelmacher, ¿no? Hay una suerte de paternalismo médico donde uno, digamos, hay una fuerte carga, yo diría, milenaria, pretendiendo que mujeres y hombres puedan ofrecer una alternativa de curación. Y vos fijate que para la medicina, por eso decía yo, que la muerte es un fracaso, porque, por ejemplo, en las historias clínicas la palabra muerte no aparece. Cuando una persona fallece se dice óbito o se dice no respondió a las maniobras de resucitación. Fíjate vos, qué palabra, ¿no? Primero que se desresponsabilizan. El que se murió, te moriste por culpa tuya porque no respondiste a las maniobras. Sí. Y por otro lado, yo creo que es una gran oportunidad para reconfigurar los fines de la medicina. La pandemia fue una oportunidad. Un médico del siglo XI decía, nosotros repetimos esto, porque creo que tiene mucha vigencia. La medicina no es el arte de curar siempre. Es curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. ¿Quién lo decía eso, perdón? Un médico que no hizo nada interesante en su vida, se llamaba Trudeau, en el siglo XI. Él mandó a escribir esto en su epitafio. Es muy bueno. Porque fue objeto de lo que se denominaba el encarnizamiento terapéutico de aquella época. Era un hombre muy querido, una enfermedad fatal. ¿Puedes repetir la frase? Sí, cómo no. La medicina no es el arte de curar siempre, es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre, ¿no? A veces para lo nuevo hay que ir a los clásicos. La palabra médico viene de un verbo griego, medeo, y medeo no es el que cura, es el que cuida. Son relaciones de cuidado, ¿no? Lo cual no es poco, ¿no? No, claro. Ahora, ¿cuántas chances hay de que esto de verdad se debata en nuestro Congreso? Que está paradísimo, ¿Y quién digámoslo. lo resiste? Agrego a lo que dice Luli. Bueno, hay resistencias de todo tipo, ¿no? Igual que... ¿Religiosas más que nada? Religiosas, sí, básicamente religiosas. Muchos plantean el tema de la santidad de la vida, abreviando mucho los argumentos, ¿no? Dios es el que otorga la vida y es la única entidad. Sí, pero hay otro sector de la iglesia, digamos, yo soy católico, cristiano y también creo en un Dios más misericordioso y más piadoso que... ¿Qué puede haber de santidad en una agonía o en Adriana, que es un sufrimiento permanente donde no hay ninguna posibilidad de cura o de alivio, ¿no? Va a haber, yo creo que la discusión va a ser quizás más suave, entre comillas, porque no hay un tercero como la persona por nacer. Claro. ¿Se acuerdan en el caso de la campaña, en el caso de la discusión del aborto? Pero hay resistencias y va a haber resistencias. Ahora, si ves los nombres de quienes se oponen, de los institutos, las universidades, los abogados que litigan, son los mismos que en aborto. O sea, ese lobby es muy parecido. Sí. Y después hay un pedido que hicieron 7 diputadas, si no me equivoco, porque para que esto avance también tiene que convocar la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un pedido para Mónica Fein, que es la presidenta de la Comisión de Salud, socialista, que quieren que lo impulse, porque también depende de eso, ¿no? Que se destrabe, que primero lo trate la comisión para que después baje el recinto. Ignacio, un placer, la verdad, charlar sobre esto y ojalá el día de mañana volvamos a charlar, pero con el proyecto ya encaminado y con un debate abierto de cara a la sociedad, ¿no? Genial, muchísimo. No, el agradecido soy yo por el compromiso de ustedes y por la osadía de alguna forma de poner esto en los medios. Gracias. Gracias, Flor, también, A ustedes. Bueno, nos vamos a ir al corte. Al regresar, atención, porque la mujer que ofreció un arma en Revolución Federal, cuando se hablaba de atentar contra la vida de dirigentes y sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, bueno, está más complicada que antes, lo cuenta Néstor al volver. Ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Arre es como algo que sí, pero no. Como arre, está re bueno eso. Como que sí está bueno, pero no. ATR, que significa a todo ritmo. Pero decirle ATR porque es como una abreviación. Y si digo a todo ritmo, no va.
no va. Más repiqueteo, Martín, más repiqueteo, Martín. No le des bola. La violencia no soluciona nada. DT, La Misión. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en cacao en polvo Nesquik, yerba la tranquera, colgate triple acción, higienol, en shampoo, acondicionador y todos los pañales. 4x3 en marcas seleccionadas de leches y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Estar calentito en casa es parte de tu mundo. ¿Sabías que 9 de cada 10 partidos de invierno se suspenden sobre la hora? Él se acaba de enterar. Aprovecha nuestras ofertas en calefacción. Musimundo, parte de tu mundo. Esta no es una elección más. Esta es una elección de vida. Lo que vamos a votar en agosto es el cambio que nos cambia la vida. Y somos nosotros los que podemos hacerlo. Por eso te pido que nos acompañes con tu voto. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Probá los nuevos rellenos untables Kofler Block y Águila Nut. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, Celeste y Blanca. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Muy bien, seguimos en Desiguales. Información importante, Néstor Espósito. En un momento vas a ver una serie de fotos que fueron extraídas del teléfono de Lidia Margarita Casiano. Probablemente el nombre no te diga nada. Hace algunas semanas hemos hablado de ella aquí porque estaba agendado en un teléfono en la causa Revolución Federal como Dali Revolución. Es esa mujer que en conversaciones con otros integrantes de Revolución Federal decía que tenía un arma 9 milímetros y sugería que estaba a disposición por si alguien quería realizar algún tipo de atentado, entre ellos matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto significa que ella es responsable del intento de magnicidio de ninguna manera, pero le allanaron la casa, encontraron el teléfono, abrieron el teléfono y ahí apareció mucha información. Algo de esa información te vamos a mostrar en estas fotos. Mirá, ponerlas a pleno, así las vamos contando a propósito que van pasando. La mujer decía que efectivamente tenía un arma y el arma la tenía. Ahí el zócalo tapa el arma, pero debajo del zócalo está el arma 9 milímetros. Poné la próxima foto a ver si podemos avanzar un poquito más respecto de esto que viene ocurriendo. En la próxima foto se detalla algo que parece como el fondo de una casa y una silueta. Ahí en la zona del corazón. ¿Una silueta de tiro? Una silueta de tiro. Y ahí en la zona del corazón se ven algunos impactos. Significa que estaban practicando tiro con esto. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, ese lugar, ella tiene en el marco de su teléfono conversaciones con un instructor de tiro. Y eso que estás viendo es esa suerte de polígono privado de tiro del instructor de tiro con el que esta mujer, Dali Revolución, practicaba tiro. ¿Tomaba clases? Esto que estás viendo, sí, claro. Pero además en esa conversación lo que le pide al instructor de tiro es tarifas de las clases para una amiga. El instructor le explica cuánto sale cada clase, qué incluye la instrucción, el arma si es que no la tiene y una caja de balas. Y ahí sale todo esa suerte de arreglo para aprender tiro. Bueno, hasta aquí tenemos que Dali Revolución decía, tengo el arma, y efectivamente de su teléfono se desprende que tiene el arma. Además estaba comprobado porque le encontraron los papeles del arma.
todo legal hasta este momento. Vamos a avanzar un poquito más con la fotografía, porque lo que vas a ver ahora explica algo más de lo que se encontró en su teléfono. Tiene que ver con información, hay más de 160.000 archivos entre fotos, videos, mensajes de audio y demás. Lo que estás viendo ahora es la participación de Dali Revolución en manifestaciones de Revolución Federal. Si prestás atención a un detalle en el ángulo inferior de la foto, aparece una imagen del fiscal Diego Luciani. Esta es una imagen de una manifestación que tenía como objetivo repudiar a Cristina Fernández de Kirchner y además reivindicar la imagen de Diego Luciani. Y bueno, hasta acá no pasa nada, digo, una persona que va a una manifestación, que además tiene un arma, que tiene la aportación, que practica tiro, no pasa nada. Bueno, esa mujer además tenía en su teléfono esto que vas a ver ahora. Esto que va a aparecer ahora es el documento de identidad, el certificado de nacimiento de Fernando Sabac Montiel. Claro, está en portugués. Y la fecha que aparece este registro es la fecha del 3 de septiembre, es decir, 36 horas después de que se hubiera perpetrado el intento de magnicidio. ¡Epa! Esto significa que Dali Revolución está vinculada con el episodio de ninguna manera. Ayer, mira, es una pena que yo no haya podido estar ayer aquí, pero ayer en el noticiero con Horacio Embón, él me decía, ¿y por qué esta mujer no está presa? Y no está presa porque no tiene que estar presa. Porque no hay nada que indique que esta mujer atentó contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿por qué debería estar presa? Lo que debería disparar esto es una investigación que, puesto en una línea de tiempo, determinara esto, más esto, más esto, más esto, puede dar la idea de que Revolución Federal acaso tuvo algo que ver, pero no podría de ninguna manera esta mujer estar presa. Un juez no podría meter preso a una persona con esta prueba. Sería una locura. Sería como que en un programa de televisión no dejaran hablar a un periodista. A nadie se le ocurriría semejante cosa. Bueno, tenemos que cortar, así que lo que me falta te lo cuento otro día. ¿Nos tenemos que ir ya? ¿Son 22:30? Nos vamos. Nos vemos el domingo a las 9 de la noche. Chau.